Bueno, de alguna manera no nos vamos a ir del tema porque vamos a conversar ahora mismo aquí en CNN Radio Rosario con el doctor Carlos Vera Barros, que es juez federal aquí en Rosario. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué dice Marcelo Fernández? ¿Cómo está? Muy Gusto. bien, por suerte. Gracias, igualmente. Doctor Vera Barros, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque tenemos tantas cosas para conversar. Pero, primero y antes que nada, me gustaría que me haga no tanto como juez, como rosarino, ¿qué está viendo? ¿Qué diagnóstico? De todos estos últimos días bravos, hace años que venimos mal, pero estos se han puesto más picantes porque hemos estado en el centro de la escena nacional, ¿no? Y eso le pone todavía más vértigo a la cosa. ¿Cómo lo está viendo en general? Claro, si se permite hacer un diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces se dice que quienes estamos en funciones no debemos diagnosticar, pero a raíz de lo que usted me dice, y aparte es muy difícil escaparse de describir la situación, porque también es el modo eventualmente de solucionarla. Bueno, una espiral de violencia que no cesa, que no se puede controlar, una deriva que pareciera ir a mayores, ¿no? Y hay mucho para empeorar, ¿no? Si nosotros pensamos en lugares a los que se menciona, a veces con cierta liviandad como México, bueno, hay mucho para empeorar. Y desde luego hay mucho para mejorar también si pensamos en lugares como Medellín, por ejemplo. Claro, sí. No, Vemos sí. mucho descontrol en la calle y descontrol en la cárcel. Eso, digamos, desde el punto de vista, si se quiere, más profesional o más cercano a mi labor. Y lo que nos toca ver también es mucha adicción, mucho abandono, mucho caldo de cultivo en una pobreza extrema, mucha exclusión social. El excluido está afuera del pacto social, ¿no es cierto? La ley al excluido solo se le impone por la fuerza. No puede pretenderse que el excluido comparta o forme parte de un pacto social del que está fuera. Y esas son situaciones que hay que mirarlas muy bien y hay que atenderlas. Uh-huh. Y cuando el Estado no reacciona frente a eso, se suceden puebladas que son incontrolables y que no es la mejor solución, ni mucho menos. Así que, en resumidas cuentas, ese es un panorama muy preocupante el que tenemos a la vista. Sí, efectivamente. Y metiéndonos un poquito más en tema, usted me mencionó recién el tema de las cárceles. Recién leía más temprano, Carlos, un artículo que sale hoy en Clarín de Lucía Salinas, que habla de fiscales advierten sobre complicidad de guardiacárceles con presos. El crimen organizado continúa creciendo desde las cárceles federales, dice aquí. El servicio penitenciario no adoptó las medidas requeridas hace más de un año por la Procuraduría de Narcocriminalidad. Eso dice Lucía Salinas en Clarín hoy. Hace casi un año, exactamente en mayo del 2022, escribía Hernán Capielo en La Nación un artículo parecido, pero donde decía que Servini de Cubría había denunciado al ministro Soria y al servicio penitenciario por no investigar una causa de drogas. Y dice Capielo, hace un año que la jueza quiere averiguar sobre una denuncia en la cárcel de Devoto. O sea, en mayo del 2022 decía que hacía un año, o sea, en el 2021 quería averiguar algo y no lo podía averiguar porque no tenía forma de que le dieran bolilla. Salinas hoy dice lo mismo, y usted habrá escuchado seguramente, de fiscales provinciales en este caso, una jurisdicción ajena a usted, pero para meterlo en contexto, hace más de 2 años y nosotros acá venimos a los gritos diciendo, che, en las cárceles es de donde viene el 80% de los delitos que afectan mayormente a Rosario. O sea, parece sencilla la solución. No es sencilla, no es fácil, pero está acotada a 4 o 5 lugares físicos. ¿Por qué no pasó? ¿Qué esperábamos? Desde el punto de vista político, en todo caso, ¿cuál era el problema? Usted lo tiene más cerca ese tema. ¿Qué veía? Sí, el tema carcelario, usted me remonta a 2022, la nota de mayo de Capielo,
y por esa fecha aquí se hizo esa reunión histórica, que vinieron los ministros de la Corte y 300 jueces de todo el país, y se reclamó. Imagínense, no es fácil reunir esa cantidad de jueces y mucho menos que comparezcan todos los ministros de la Corte a una ciudad que estaba hackeada entonces, como está ahora, como es Rosario. Y fue un tema central el de la cárcel. El presidente de la Corte, Rossetti, lo expresó en estos términos: la cárcel no puede dominar la calle. A nosotros nos tocó hablar también digamos, como receptores, como anfitriones de esa gran reunión, y también marcamos el problema carcelario. Y ahora sí, ahí sí le pido, Carlos, un diagnóstico de por qué no se podía solucionar ese problema, o no se ha podido solucionar hasta acá. Indudablemente falta decisión política para hacerlo. Yo he hablado con altas esferas provinciales y me han comentado que le dice que necesitan la orden de un juez, etcétera. Mire, la ley, hay un reclamo hoy de los procuradores, de los fiscales que se han reunido y le reclaman al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley de ejecución penal. Ley 26.660, artículo 160, ejecución penal, prohíbe el uso de celulares en las cárceles. Ayer o hoy escriben también al CONADAMON de, bueno, que están tasados los precios con los que se entregan los teléfonos, etcétera. Bueno, eso hay que terminarlo, y creo que hay que utilizar tecnología, porque tecnología que impida el uso de los teléfonos, la inhibición de la señal, por lo menos en pabellones de presos de alta seguridad. Habrá que ir por ese lado. Pero lo preocupante es... y tiene que haber un pabellón de esta gente peligrosa, porque está comprobado que se siguen cometiendo delitos de la cárcel. Claro. Pero fíjese a lo que ha tenido que llegar, lo que tuvo que llegar Servini de Cubría, denunciar al ministro, porque no podía mover un lápiz para averiguar sobre una causa en Devoto. Eso baja una muy mala señal para la sociedad entera, porque si a un juez federal no le dan bolilla en una investigación que incluye drogas, es decir, ¿qué queda para los demás? Fíjese esto, ¿no? La gran deslegitimación que esto genera. Si me permite traducirlo en términos institucionales, para significar la gravedad del caso. La cárcel, como funciona, significa que la pena no sirve como disuasivo, están llenas las cárceles. No sirve ni siquiera para lo más primitivo y brutal de la cárcel, que es aislar al delincuente para que no cometa delito. Desde luego que no reeduca, e incluso ahora, frente a esto, pierde el valor simbólico de un juicio oral, público, el que las hace las paga el condenado. Todo eso se cae, la pena deja de tener función. Ahora, si la pena no tiene función, ¿para qué estamos los jueces? ¿Para qué está todo el sistema que viene por debajo? ¿Para qué está la detención, el procesamiento del delincuente? Para mí es gravísimo. De las muchas puntas que tiene este problema, desde luego toda la cuestión social, la urbanización, digamos, el consumo, de las muchas puntas que tiene el problema, esta arista, por lo menos desde el punto de vista de un juez penal, es fundamental. Que la cárcel cumpla una función. Zaffaroni habla de una teoría agnóstica de la pena. No se puede saber si la pena tiene o cumple alguna función. Hoy habría que hablar de una teoría atea de la pena. Hoy no tiene función. Claro. Y si los peores delincuentes van presos y con mucho costo desgaste de todas las instituciones, ¿no? Significa una inversión muy grande para el ciudadano también, movilizar todo el proceso para que un delincuente de alto perfil vaya preso, para que siga delinquiendo de la cárcel, entonces nada tiene... Exactamente, y yo tomo esto, coincido absolutamente, pero tomo los argumentos que usted está planteando y hago este planteo y usted me dice si está de acuerdo o no. Ahora estamos, porque esto tomó Estado Nacional, estamos viendo funcionarios de todas las jurisdicciones corriendo para acá, corriendo para allá, haciendo anuncios, bueno, muchas veces diciendo cosas vacías como la que escuchábamos más temprano, pero se está anunciando, ahora viene una subsede de la UIF a Rosario. Hablemos de las vacantes, que ahora vamos a hablar en detalle, pero hablemos de las vacantes en la justicia federal.
definamos no sé qué cosa, sí, pero al quedar anulado por por el descontrol en las cárceles, al quedar anulado todo lo demás, esto que se está anunciando no tiene sentido, doctor Vera Barros, porque tiene cimiento muy flojito. Vamos a armar todo eso, pero los delitos van a seguir saliendo de la cárcel. Da la impresión de que lo primero que hay que controlar, y antes que nada, y por supuesto todo lo demás es valioso, pero si tenemos la calle más o menos bajo control y las cárceles bajo control, ¿coincide con esto? Porque si no, todo lo demás es inútil. Sí, por supuesto. Para mí es básico. Desde mi punto de vista, yo no quiero maximizar la visión, digamos, profesional que me toca desempeñar a mí, porque no tengo duda que las adicciones deben ser tratadas también, y quizá eso sea mucho más prioritario. Pero desde el punto de vista penal, la cárcel tiene que servir, porque a la cárcel van los delincuentes más peligrosos, ¿no es cierto? Estamos hablando de alto perfil. Y ahora, bueno, se ha entendido que los delincuentes más pesados de la droga, Rosario, están presos. Así que, y sin embargo hay impunidad, porque siguen delinquiendo desde la cárcel. Para mí es crucial, porque yo entiendo que pone en crisis la legitimidad del Estado de Derecho, porque si empezamos a pensar que la justicia no sirve para nada porque la pena no cumple su función, bueno, se termina el Estado de Derecho, ¿no? Y aparece, bueno, la venganza privada, aparece entonces la pueblada, en fin, cosas que no quisiéramos pensar porque son realmente pesadillas, ¿no? Me parece muy profundo y muy serio lo que usted está planteando. No se lo escuché a ninguno otro en estos 2 o 3 días últimos, sino que están todos, yo veo un gran mar de humo, y no poner el punto donde hay que ponerlo. Aprovecho la conversación, doctor Vera Barros, para hablar un poquito de la estructura judicial. Ya salimos de este problema, ya lo describimos. Ahora vamos un escalón más adelante, suponiendo que en algún momento esto lo vamos a tener bajo control, porque si no, como usted dice, no hay Estado de Derecho, no hablemos más, ya está. Todas estas estructuras son absolutamente, claro, son absolutamente inútiles, no hablemos más. Pero suponiendo por un momento que el tema de las cárceles lo vamos a controlar en algún punto, es cierto que la estructura de la justicia federal en Rosario está totalmente desvencijada, no solo por cantidad, sino porque hay un montón de agujeros por todos lados, me da la impresión, ¿no? Estaba repasándola, faltan ocupar muchas posiciones, da la impresión de que faltan también recursos, no solo humanos, sino materiales, edilicios. Usted me corrige cuando no está de acuerdo, por supuesto. Y lo otro que le iba a preguntar, si además de esto, está bien ir a un sistema acusatorio, ya como régimen, y salir de lo que hay hoy, porque si así fuera, efectivamente también estamos en un nivel bastante primitivo de estructura judicial federal en Rosario, que hay que hacerla de nuevo. Sí, la estructura federal, como se ha dicho, es raquítica, es muy pequeña, pero además está despoblada, o sea, hay vacantes que no se cubren. En eso también hay desidia. Hoy podrían tratarse un par de pliegos, pero no va a haber sesión del Senado, me acaban de confirmar. Hay pliegos que esperan hace mucho, es decir, ya transitaron la selección previa del Consejo de la Magistratura, ya se mandó la terna al Ejecutivo, el Ejecutivo ya seleccionó uno y ya fue mandado al Senado y aparentemente hay algún acuerdo, fruto también de la urgencia de la hora, para nombrarlo. Pero hoy no hay sesión del Senado, así que no va a poder ser. Tenemos 8 vacantes en la jurisdicción sobre 24 cargos, en la jurisdicción de Rosario solamente. Pero hay vacantes también en las jurisdicciones cercanas, que eso obliga a los jueces titulares a cubrirlas. Esto es un juzgado civil en Rosario, hay un juzgado multifuero vacante en Santa Fe, un juzgado multifuero vacante en Rafaela, un juzgado civil vacante en San Nicolás, y esto lo estamos cubriendo los jueces, bueno, de Rosario, de Venado Tuerto, el juez que queda, Villafuerte Russo en San Nicolás,
Bueno, desde luego que no es lo ideal, son una estructura muy pequeña, además está muy incompleta. Así que Y en la zona más caliente de narcotráfico, digamos que en el resto de las causas, supongamos que sea igual que en el resto del país, pero en narcotráfico no es igual. no, por supuesto, y ya le digo, nos quedamos cortos con los cargos que existentes, y encima hay vacantes, bueno, la situación se agrava. Y bueno, en estos días se aprobó en comisión un proyecto que, bueno, sobre el que se han puesto de acuerdo todos los legisladores nacionales de la provincia de Santa Fe, de fortalecimiento del Poder Judicial, que, utilizando un término campero, es un proyecto multipropósito, ¿verdad? Porque fortalece la justicia federal, crea una serie de cargos, pero a su vez este fortalecimiento tiene en cuenta la implementación del sistema acusatorio. Son una creación importante de cargos. Rosario está muy atrasada en la provisión de cargos, en la creación de cargos, y yo le diría que con esto prácticamente nos pondríamos al día. Pero es de largo aliento, porque si se aprueban los cargos, eso se imputa al presupuesto, hay que ver de qué año, y después que están creados los cargos hay que hacer los concursos y cubrir las vacantes. De todos modos hay que hacerlo, esto podrá llevar 2 años, quizás si se ponen de acuerdo 1 año, pero bueno, si se hubiera hecho 2 o 3 años atrás ya los tendríamos, así que el momento es de hacerlo. Y yo le respondo que sí debemos ir a un sistema acusatorio. El sistema acusatorio además también es más transparente, desde luego que va necesariamente acompañado de la digitalización, que aquí estamos haciendo un poco, la digitalización la estamos haciendo, digamos, en una forma muy casera, estamos muy avanzados con relación al atraso que llevábamos, todavía circulan expedientes, todavía hay algunos carritos de supermercados con expedientes, pero eso, bueno, en el juzgado de mi cargo ya no hay más papel, está todo digitalizado, pero es un proceso muy lento. La digitalización es más veloz, es más segura, no hay expediente que se pierda porque se reconstruye, no hay expediente que se robe, no hay posibilidad de eso, y la posibilidad de alterarlo, bueno, existe como puede existir el fraude con tarjeta de crédito, y no por eso se va a dejar de utilizar la tarjeta, digamos, no hay que explicar la urgencia. Entonces este sistema acusatorio, de la mano de la digitalización y de la creación de estos cargos, sí le va a otorgar celeridad, visibilidad al proceso. Y una distinción muy clara de roles, un fiscal que investiga y un juez de garantías que controla la investigación, y luego un juicio, un tribunal de juicio que juzga, y todo eso, bueno, digamos, a la vista de la gente, ¿no es cierto? Los fiscales en este momento están investigando, porque en Rosario hemos hecho un sistema acusatorio, si se quiere, adelantado, ¿no es cierto? Teníamos la posibilidad de delegar las causas y las delegamos a los fiscales investigan, pero son los 3 fiscales que existían hace años, de los cuales uno solo es titular y 2 son suplentes. Sí. También está vacante el fiscal de Cámara. Así que es imprescindible cubrir las vacantes que tenemos y avanzar hacia el sistema acusatorio también. Uno confunde lo que hay que hacer primero con lo que hay que hacer después, pero yo creo que el ataque al problema tiene que ser en todos los flancos, ¿no? Sí, sí. Ahora, la descripción que hace, Carlos, la descripción que hace del Estado de la Justicia Federal es tremendo, ¿no? La desidia con la que legisladores y poderes ejecutivos, en la medida que le corresponda, y la justicia también tiene lo suyo, por supuesto, pero han dejado esto tirado y abandonado, porque no se puede creer que haya solo 3 fiscales para Rosario o para esta zona, 3 fiscales federales, es una cosa que no entra en ninguna cabeza. Un número mucho más adecuado, está bien, el volumen de causas provinciales es muy superior, pero son 80 fiscales, ¿no? Alguna relación tiene que haber, ¿no? Pero por 4 veces menos, pero en ese caso hablaríamos de 20 fiscales. Tenemos 3 fiscales cuando, bueno, el crimen ha aumentado y se ha complejizado, indudablemente. Y además la demanda social, con justa razón, es enorme, ¿no? Sí, cuando usted hablaba del carrito de supermercado con los expedientes, ya creo que ese es
es el símbolo más gráfico, es la ¿no? imagen del atraso, Exactamente, eso hay que dejarlo atrás. Sí. Ahora, Prontamente. Carlos, ¿cómo es Córdoba? ¿Cómo es Córdoba con relación a Santa Fe? ¿Es parecido? Córdoba sí, es parecido. A ver, yo no puedo saber los números que se manejan en expedientes de drogas, pero indudablemente no tiene la visibilidad nuestra porque no tiene la violencia que tiene Rosario, que es un fenómeno particular. Y tiene sí una dotación de edificios y de tribunales muy superior a la nuestra. Seguramente el poder del lobby cordobés, que es bien conocido, es muy superior al santafesino, históricamente. Independientemente de las causas de narcotráfico, toda la estructura y los recursos de Córdoba son mayores que los de Santa Fe. Son mayores, sí, basta visitar la Cámara Federal de Rosario, está alojada en un edificio de departamento, en el que ocupa 2 pisos. La Cámara Federal de Córdoba es un edificio con todas las instalaciones, hasta tiene un restaurante en el último piso. Bueno, algo parecido a lo que ocurre en todo el mundo, no vayan a creer que es una excepción Córdoba, no es necesario ir a Santiago de Chile, basta ir a Perú. La excepción parece ser Santa Fe. Sí, Santa Fe ha sido muy castigada. ¿Y eso por qué, Carlos? El Tribunal Federal ha sido muy castigado. ¿Eso por qué? Porque podría decirse que nosotros no nos quejamos y por eso, así como se dice una cosa, se dice la otra. También se dijo que la reunión que hicimos con todos los jueces nacionales y los ministros de la Corte no sirvió para nada, pero lo que podemos hacer es ponerlo en evidencia y quejarnos. Quizás ha faltado, incluso hablo históricamente, porque esto no es de ahora, incluso de las mismas cámaras, de las mismas cámaras federales, en fin, desde quienes tienen que movilizar esto y desde el poder político, que no ha entendido la importancia institucional, diría yo, en un momento en que no era tan urgente, no era tan visible el problema del narcotráfico. Pero bueno, en esos tiempos los cordobeses levantaron un edificio fantástico de tribunal federal. Yo le digo, basta comparar el edificio de la Cámara Federal de Córdoba con el de la Cámara Federal de Rosario. Uno un edificio propio de 10 pisos con todas las instalaciones y el otro una cámara alojada en un edificio de departamentos. Yo creo que está todo dicho, ¿no? Sí, me parece que esta conversación ha sido muy gráfica y nos deja muchísima preocupación. De todas maneras, me quedo con lo primero. Acá hay cosas urgentes para hacer, que es ir a las cárceles y controlar un poco la calle. A partir de ahí podemos seguir para arriba, mejorando todo esto que hay, como usted decía al principio, estamos muy mal, pero estamos tan mal que hay un montón para mejorar. Hay mucho para mejorar y podemos estar peor, eso es lo grave. Así que eso marca la urgencia de la hora de intervenir, no a tontas y locas, ¿no? Pero bueno, hay que intervenir. Esta iniciativa de creación de cargos son importantes. Ojalá sesione el Senado la semana que viene y tengamos por lo menos un par de vacantes cubiertas y puedan tener ingreso un par de pliegos que ya han sido remitidos por el Ejecutivo también. Y empecemos a solucionar por ese lado. Y yo creo que sí, lo urgente en este momento es la cárcel. Cortar la comunicación desde la cárcel y estar atento a cómo evoluciona el delito también, porque si se le corta el teléfono buscará algún otro medio. Claro, ahora le hago una última pregunta, no le quiero sacar más tiempo, aunque es interesantísima la conversación, pero ¿qué recursos puede tener la sociedad y los jueces federales si, volvemos al caso Servini y Cubría, si en vialidad, si en el servicio penitenciario o en el Poder Ejecutivo no instrumentan las cosas como para que la cosa mejore? Es decir, no puede el funcionario tener una causa penal él, no puede, ¿contra quién vamos para que reaccionen y controlen las cárceles? ¿Qué herramienta tiene el sistema democrático y la sociedad y la república para ir contra tipos que no hacen lo que tienen que hacer? Porque evidentemente no renuncian, no los echan, y entonces que quedamos, todo el Estado de Derecho queda en manos de tipos que no hacen bien su función y no tiene herramientas para defenderse. Mire, la orden del juez de una manera u otra se termina cumpliendo, eso es inexorable. Es lo mismo que si el Estado pone el ojo
en algún problema no hay fuerza para superar al Estado si realmente se enfoca. El incumplimiento de un funcionario de una orden concreta de un juez, eso más tarde o más temprano tiene sanción. Eso es fatal. Tendrá que pasar una gestión u otra, pero eso es fatal. Lo estamos viendo incluso, políticamente a lo largo del tiempo eso ocurre. Así que yo le diría que el instrumento está. El instrumento está, la posibilidad de una causa penal existe y eso más lento o más rápido avanza. Desde luego que no con la celeridad que requiere la sociedad, pero estamos hablando de un funcionamiento patológico, ¿no? Patológico. Estamos sí. hablando de una ley que no se cumple. Y bueno, estamos, sí, en ese sentido estamos complicados y yo creo que la decisión es en primer lugar, una decisión política, y a la decisión política la empuja la opinión pública. Sí. La opinión pública, bueno, para eso están los comunicadores, y los comunicadores lo saben bien, ¿verdad? En problemas de drogas la opinión pública ha sido muy movilizadora. Un caso famoso en Irlanda que generó también una película, terminaron matando a una periodista, no quiero ser agorero, a una periodista que publicaba artículos y puso en evidencia a un Gilligan, creo que se llamaba, un narco irlandés que tenía protección. Cuando matan a esta periodista, bueno, la movilización iba a la casa justamente del narco, que no era un búnker ni mucho menos, y esa reacción de la gente generó de las primeras leyes antinarco realmente fuertes, leyes del arrepentido, etcétera, y ese problema que se había presentado en Dublín se solucionó y los índices de drogadependencia y de narcotráfico bajaron estrepitosamente, ¿no? Así que sí. Yo entiendo que el reaseguro final de todo esto es la opinión pública, que movilice y que castiga. Así que bueno. Acá un oyente me está mandando una foto del edificio del Poder Judicial de la Nación, Tribunales Federales de Córdoba, doctor, y usted me dice que la Cámara Federal acá está en un edificio de departamento en 2 pisos y me da ganas de llorar porque estoy viendo el edificio de Córdoba. En el microcentro rosarino, con restricción de estacionamiento y todo, imposible llevar un preso. Bueno, sí. No, estoy viendo y creo que hay diferencias que vienen de hace años. La cámara está instalada allí. No, pero como el oyente me manda el edificio de Córdoba, veo eso y escucho, me dice, la verdad que... Socorro. Sí. Bueno, Carlos, muchas gracias. Le agradezco mucho el tiempo, todas las explicaciones que nos ha dado. Es muy amable. Ha sido un gusto, Marcelo. Y un gusto para mí también. Gracias, muy amable. Adiós. Adiós. Hasta luego. El doctor Carlos Vera Barro conversando con nosotros aquí en CNN Radio Rosario, en Consentido Común. Hemos pasado un poco de tiempo, pero la conversación fue muy interesante. Me pareció muy interesante. Y además me parece que es la mayor demostración de la inutilidad y la desidia del Estado. Recién chateando con una amiga, decía, esto es la desidia y la inutilidad del Estado en estado puro, vale la redundancia, en estado puro. Purísimo. O sea, no hacen nada, pero nada es nada. La descripción que hizo, ¿vos te imaginás? En un edificio de departamento, funcionando con un changuito de supermercado llevando expedientes. O sea, es lo más primitivo que uno se puede imaginar. Terrible. Para combatir desde la justicia el narcotráfico en la ciudad más complicada de la Argentina. Ya, de ahí para abajo. Ahora, lo más grave de todo esto es que vos escuchás las declaraciones de todos los funcionarios políticos que andan dando vuelta por acá, no tienen ni idea. Ni idea. Porque con Vera Barro decíamos, che, si desde las cárceles, en las cárceles hacen lo que quieren, y de las cárceles no cumplen ninguna función, y se organizan los mayores delitos desde ahí, de ahí para atrás,
La policía, las detenciones, la justicia, los jueces, los juzgados, no sirve nada, Todo, no todo sirve mal, nada. Porque todo si todo mal. ese sistema está armado para mandarlo a la cárcel, y desde la cárcel es un viva la pepa, ¿para qué está todo lo demás? Vamos a la ley de la selva de cabeza. Y es lo que está pasando. Es lo que está pasando.